A veces, el silencio de una casa vacía pesa más que cualquier deuda acumulada en el banco. Alejandro observaba sus manos cansadas mientras el sol de la tarde se filtraba por la ventana de su pequeño taller de carpintería, ese lugar donde los sueños de madera se habían convertido con los años en una lucha desesperada por llegar a fin de mes. En su mirada se reflejaba la sombra de un hombre que siempre creyó que el mañana se cuidaría solo mientras el hoy tuviera suficiente combustible para seguir andando. Sin embargo, la realidad golpea con una fuerza que no entiende de optimismo ciego. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que transformará para siempre la forma en que ves tu futuro y el valor de cada moneda que pasa por tus manos. Caminar por las calles empedradas del barrio siempre le había dado paz, pero esa tarde el aire se sentía distinto. Alejandro recordaba los días en que el dinero fluía con la misma facilidad con la que el agua corre tras una tormenta de verano. Comía en los mejores sitios, compraba herramientas que apenas usaba y siempre decía que el próximo mes ahorraría de verdad. Pero el próximo mes se convirtió en el próximo año, y el próximo año en una década de gastos invisibles que se filtraban entre sus dedos como arena fina. La primera grieta profunda apareció cuando su espalda decidió que ya no quería cargar tablones pesados durante 10 horas seguidas. Al sentarse en el suelo de su taller, rodeado de serrín y facturas vencidas, comprendió que no tenía una red de seguridad. Para un hombre que trabaja por su cuenta, el día que no se mueve el martillo es un día que no entra ni un solo dólar en la casa. El miedo no llegó como un grito, sino como un susurro helado que le preguntaba qué pasaría cuando sus manos ya no pudieran sostener ni un pincel. Se vio a sí mismo como un anciano dependiendo de la caridad o de la suerte. Y esa imagen le dolió más que cualquier lesión física. Una noche, mientras contaba las pocas monedas que le quedaban tras pagar el alquiler, Alejandro recibió la visita de un viejo amigo que no veía hace mucho tiempo. Aquel hombre no vestía trajes caros ni alardeaba de grandes fortunas, pero caminaba con una tranquilidad que Alejandro envidiaba profundamente. Charlaron sobre los viejos tiempos mientras el aroma del café llenaba la habitación. El amigo le preguntó cómo pensaba vivir cuando decidiera dejar de lijar madera. Alejandro bajó la vista y confesó que no tenía nada, ni un plan, ni una pensión, ni un resguardo. Solo su oficio y la esperanza de que el cuerpo le aguantara hasta el último suspiro. Su amigo le explicó que construir un futuro no era cuestión de suerte, sino de arquitectura. Le dijo que cada dólar que desperdiciamos hoy es un ladrillo que le robamos a la casa donde viviremos mañana. No se trata de ser millonario de la noche a la mañana, sino de entender que el tiempo es el aliado más poderoso para quien sabe esperar. Alejandro escuchaba con atención, sintiendo que algo dentro de él empezaba a cambiar. La idea de una jubilación para alguien que nunca había cotizado en un sistema formal parecía una montaña imposible de escalar, pero su amigo le aseguró que el camino empieza con un solo paso, sin importar la edad que figure en el documento de identidad. Los primeros días después de esa conversación fueron los más difíciles. Alejandro tuvo que mirar de frente a sus demonios financieros. Se dio cuenta de que gastaba pequeñas fortunas en cosas que no necesitaba, solo para llenar el vacío de la fatiga. Aquellos $10 aquí y $15 allá sumaban al final del mes una cantidad que podría haber sido su salvación años atrás. Decidió que su transformación empezaría en la cocina. Dejó de comprar comida preparada y empezó a organizar sus gastos con una precisión que nunca antes había aplicado a su vida personal. Cada vez que sentía el impulso de comprar algo innecesario, cerraba los ojos y recordaba la imagen de su yo anciano, solo y cansado. Empezó a separar una pequeña parte de cada trabajo que entregaba. No era mucho al principio, tal vez eran solo $20 de una reparación pequeña o $50 de una silla restaurada. Pero ese dinero ya no era suyo, era del Alejandro del futuro. Lo guardaba con una disciplina casi religiosa en una cuenta que decidió no tocar bajo ninguna circunstancia. Al principio,
Ver esa cifra crecer tan lentamente le causaba frustración. Sentía que nunca llegaría a nada significativo. Sin embargo, su amigo volvió a aparecer para recordarle que las semillas más fuertes son las que tardan más en romper la tierra. La verdadera prueba de fuego llegó cuando una de sus máquinas principales se averió. El costo de la reparación era exactamente la cantidad que había logrado juntar con tanto esfuerzo durante los últimos 3 meses. La tentación de usar ese dinero fue inmensa. Alejandro se quedó mirando el sobre donde guardaba sus ahorros, debatiéndose entre la urgencia del presente y la promesa del mañana. Sus dedos rozaron el papel, pero en ese momento recordó las palabras sobre la constancia. Buscó una alternativa, trabajó horas extra haciendo trabajos menores de barnizado que detestaba y logró conseguir el dinero para la máquina sin tocar su fondo de jubilación propia. Ese día, supo que había ganado la batalla más importante contra sí mismo. Con el paso de los meses, la mentalidad de Alejandro se volvió más afilada. Empezó a estudiar, no sobre finanzas complejas que no entendía, sino sobre cómo hacer que su pequeño capital trabajara para él. Aprendió que el interés compuesto es como una bola de nieve que rueda por una ladera. Al principio es pequeña y casi imperceptible, pero si no se detiene, termina siendo una fuerza imparable. Empezó a ver su dinero no como billetes para gastar, sino como pequeños soldados que debía enviar a trabajar para traer más soldados de vuelta a casa. Su taller comenzó a reflejar este orden interno. La madera estaba mejor organizada, el tiempo se aprovechaba al máximo y su reputación creció. La gente notaba que Alejandro ya no trabajaba con la angustia de quien huye de la pobreza, sino con la serenidad de quien construye un imperio personal. Un cliente le preguntó una vez por qué se esforzaba tanto en ahorrar si la vida era corta. Alejandro le respondió que la vida es corta para quien no tiene sueños, pero puede ser muy larga y amarga para quien llega al final del camino con las manos vacías por haber vivido solo para el instante. Hubo momentos de duda, por supuesto. Tardes en las que el cuerpo le dolía tanto que quería tirar la toalla y gastarse todo en un viaje o en un capricho que le hiciera olvidar el cansancio. En esas noches de soledad, se sentaba en su balcón a observar las estrellas. Pensaba en cuántas personas allá afuera estaban en su misma situación, creyendo que por ser independientes no tenían derecho a una vejez digna. Se dio cuenta de que el sistema no te da la seguridad. La seguridad la creas tú con cada decisión diaria. No era una carga, era la libertad máxima de ser el dueño de su propio destino. Poco a poco, los cientos se convirtieron en miles. Alejandro ya no se sentía pequeño frente a los bancos o las grandes instituciones. Había creado su propio sistema. El respeto que sentía por sí mismo había crecido a la par de sus ahorros. Ya no era el carpintero que vivía al día. Era un hombre que estaba diseñando su retiro con la misma precisión con la que cortaba una junta de cola de Milano. Cada dólar invertido era una promesa cumplida. Su vida se había vuelto más sencilla, pero mucho más rica en significado. Entendió que la riqueza no es tener muchas cosas, sino tener opciones y tiempo. Un día, mientras caminaba por el parque, vio a un hombre mayor pidiendo ayuda para comprar algo de comer. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Podría haber sido él. Se acercó, le entregó algo de dinero y conversó un momento. El hombre le contó que había tenido un negocio de zapatos muy próspero, pero que nunca pensó en el invierno de la vida. Alejandro regresó a su taller con una determinación renovada. Ya no solo ahorraba por miedo, sino por gratitud a la oportunidad de cambiar su historia. La disciplina se convirtió en su mejor herramienta, superando incluso a sus sierras y formones más queridos. La transformación de Alejandro no fue solo económica, fue espiritual. Empezó a valorar más los momentos simples que no costaban ni un solo dólar. Una caminata al atardecer, una buena charla con un vecino o el placer de leer un libro bajo la sombra de un árbol. Al desprenderse de la necesidad de aparentar éxito ante los demás, encontró el verdadero éxito que reside en la paz mental.
Sus gastos se redujeron de forma natural porque ya no necesitaba comprar objetos para impresionar a personas que no le importaban. La libertad empezaba a sentirse real, no como un concepto lejano, sino como algo que respiraba cada mañana al despertar. A medida que su fondo de retiro crecía, Alejandro empezó a diversificar. No puso todos sus huevos en la misma canasta. Siguió los consejos de quienes habían recorrido el camino antes que él, buscando siempre la seguridad por encima de las promesas de ganancias rápidas y milagrosas. Sabía que en el mundo del dinero, los atajos suelen llevar a precipicios. Su camino era el de la hormiga, constante y silencioso, mientras las cigarras gastaban todo bajo el sol del presente. Cada paso estaba calculado, cada riesgo estaba medido. Su vida se volvió un ejemplo de que el orden externo es el reflejo de un alma que ha decidido hacerse cargo de sí misma. Incluso cuando llegaron tiempos difíciles para la economía local y los pedidos de muebles disminuyeron, Alejandro no entró en pánico. Tenía su fondo de emergencia y su plan de jubilación seguía intacto. Mientras otros carpinteros cerraban sus puertas o se hundían en deudas desesperadas, él se mantuvo firme. Usó ese tiempo de calma para mejorar sus diseños y aprender nuevas técnicas. La estabilidad financiera le otorgó el lujo más grande de todos: la capacidad de pensar con claridad bajo presión. Ya no era un esclavo de las circunstancias, era un capitán navegando en aguas tranquilas porque había reforzado su casco mucho antes de que empezara la tormenta. Con el tiempo, Alejandro empezó a enseñar a otros jóvenes independientes los secretos de su método. Les hablaba de la importancia de ver cada trabajo no como un pago, sino como una oportunidad de inversión. Los jóvenes lo escuchaban con asombro, pues veían en él a un hombre que no aparentaba ser rico, pero que emanaba una seguridad que ningún coche de lujo podría otorgar. Les decía que el secreto no está en cuánto ganas, sino en cuánto eres capaz de conservar y hacer crecer. Les explicaba que la verdadera jubilación no es una edad en el calendario, sino un estado financiero donde tu dinero genera lo suficiente para que trabajar sea una elección y no una obligación. La historia de Alejandro seguía escribiéndose con cada trazo de lápiz sobre la madera y cada depósito mensual en su fondo. No buscaba una vida de opulencia, sino una vida de dignidad. Quería ser capaz de mirar al futuro a los ojos sin parpadear. Sabía que todavía le faltaba camino por recorrer, pero la incertidumbre que antes le quitaba el sueño había sido reemplazada por un plan sólido. La madera, antes ruda y difícil de manejar, ahora parecía obedecerle con mayor facilidad, como si el material sintiera que las manos que lo trabajaban estaban guiadas por un propósito superior. La transformación estaba completa en su corazón, y el resto era solo cuestión de tiempo y paciencia. Continuando con la odisea de Alejandro, nos adentramos en la etapa donde la siembra de tantos años comienza a mostrar sus frutos más dulces. El taller de madera ya no era un lugar de sacrificio extremo, sino un santuario de creación donde el tiempo parecía transcurrir a un ritmo diferente. Alejandro había cumplido 55 años, y aunque su cuerpo aún era fuerte, la serenidad con la que enfrentaba cada jornada era el resultado directo de la arquitectura financiera que había construido ladrillo a ladrillo. La cuenta, que empezó con apenas $20, ahora era un testimonio sólido de lo que la voluntad humana puede lograr cuando se alinea con un propósito claro y una disciplina inquebrantable. La verdadera magia ocurrió cuando Alejandro dejó de ver el ahorro como un sacrificio y empezó a verlo como un acto de amor propio. Se dio cuenta de que cada vez que decidía no comprar algo superfluo, se estaba regalando a sí mismo una hora de libertad en el futuro. Ese cambio de perspectiva fue lo que le permitió mantener el rumbo cuando otros se rendían. No se trataba de privarse de la vida, sino de elegir qué parte de su vida quería privilegiar. Eligió la tranquilidad sobre el ruido y la seguridad sobre la apariencia. Su estrategia de inversión, basada en la sencillez y la constancia, había empezado a generar frutos que superaban con creces lo que él mismo aportaba mensualmente. El interés compuesto estaba haciendo el trabajo pesado por él. Un invierno especialmente crudo azotó la región, y con él
llegó una crisis que paralizó gran parte del comercio local. Muchos de sus colegas, que durante años habían vivido al límite de sus ingresos, se vieron obligados a cerrar o a pedir préstamos con intereses asfixiantes. Alejandro, sin embargo, se sentó en su taller a observar la lluvia caer con una taza de café caliente entre las manos. No sentía el frío del miedo. Tenía suficiente reserva para vivir un año entero sin dar un solo martillazo si así lo decidía. En ese momento de silencio, comprendió que la verdadera riqueza no se mide por lo que puedes comprar, sino por cuántas noches puedes dormir en paz sin importar lo que pase en el mundo exterior. Durante esos meses de calma forzada, Alejandro decidió que era el momento de dar el siguiente paso en su plan. Había acumulado una cantidad importante en dólares y, siguiendo su filosofía de no complicar lo que funciona, decidió que era hora de diversificar una pequeña parte en un modesto activo inmobiliario. No buscaba un palacio, sino un pequeño local comercial en una zona humilde, pero de paso constante. Lo compró con una combinación de sus ahorros y un crédito muy pequeño que liquidó en menos de 2 años. Ahora, además de su trabajo y sus inversiones financieras, tenía una renta mensual que llegaba sin falta cada principio de mes. Esa fue la primera vez que sintió que el dinero realmente trabajaba para él mientras dormía. La gente del barrio empezó a notar que Alejandro ya no aceptaba todos los trabajos que le llegaban. Se volvía más selectivo. Solo aceptaba aquellos proyectos que realmente le apasionaban o que representaban un reto creativo. Su arte mejoró drásticamente porque ya no trabajaba por necesidad, sino por gusto. Sus muebles se volvieron piezas de colección. Y curiosamente, al cobrar más y trabajar menos, su ingreso neto no disminuyó. La paradoja de la abundancia se hizo presente en su vida. Cuando dejas de perseguir el dinero con desesperación y empiezas a valorarte, el dinero parece encontrarte con mayor facilidad. Su jubilación ya no era un sueño lejano, era una realidad que se manifestaba en cada elección diaria. Una tarde, un joven aprendiz llamado Julián llegó al taller buscando trabajo. Alejandro vio en los ojos de aquel muchacho el mismo reflejo de incertidumbre y ambición desordenada que él mismo había tenido décadas atrás. Julián quería ganar mucho dinero rápido para comprarse una motocicleta y ropa de marca. Alejandro lo invitó a sentarse y, antes de enseñarle a cortar madera, le enseñó a contar historias con su dinero. Le mostró sus libretas. Le explicó cómo había pasado de la nada absoluta a tener una pensión creada por sus propias manos. El joven escuchaba con escepticismo al principio, pero la evidencia de la paz de Alejandro era un argumento que no se podía ignorar. Alejandro le dijo al muchacho que ser independiente es un don, pero también una responsabilidad inmensa. Si el Estado o una empresa no van a cuidar de ti, tú tienes que convertirte en tu propio Estado y en tu propia empresa. No puedes permitirte el lujo de ser un mal jefe con tu propio futuro. Le enseñó a separar el primer 10% de cada pago que recibiera, sin excusas, sin retrasos. Le explicó que ese pequeño porcentaje no era dinero que perdía, sino el salario que le pagaba a su yo de 80 años para que pudiera sentarse al sol sin preocupaciones. Julián empezó a trabajar no solo con las manos, sino con una visión que trascendía el fin de semana. Con el paso de los años, el fondo de Alejandro alcanzó la cifra que él mismo había marcado como su meta de libertad total. Aquellos miles de dólares acumulados y puestos a trabajar durante décadas le ofrecían ahora una renta que cubría todos sus gastos básicos y le permitía algunos gustos que antes consideraba imposibles. Pero lo más curioso fue que, al llegar a esa meta, Alejandro no quiso dejar de trabajar. Descubrió que cuando el trabajo no es una obligación para sobrevivir, se convierte en una de las formas más puras de expresión humana. Seguía yendo al taller cada mañana, pero lo hacía con una sonrisa ligera, sabiendo que si un día decidía simplemente caminar por la playa o leer todo el día, el mundo no se desmoronaría a sus pies. La transformación final se dio en su rostro. Las arrugas de Alejandro ya no eran de angustia, sino de sabiduría acumulada. Se había convertido en un referente en su comunidad, no por tener una mansión,
sino por ser el hombre que siempre tenía tiempo para escuchar y un consejo prudente que ofrecer. Su casa era sencilla, pero rebosaba de una calidad que no se compra con dinero. Cada rincón tenía muebles hechos por él, sólidos y duraderos, como su propio carácter. Había entendido que la jubilación no es el final del camino, sino el comienzo de una etapa donde la creatividad y el propósito pueden florecer sin la presión del hambre o la deuda. Un día, Alejandro decidió que era hora de pasar la mayor parte del taller a Julián. Ya no necesitaba el ingreso de la carpintería y quería dedicar más tiempo a viajar y a escribir sus memorias sobre la disciplina y la libertad. En la ceremonia simbólica de entrega de las llaves, Alejandro no sintió tristeza, sino una profunda satisfacción. Había cumplido con su deber para consigo mismo. Se alejó caminando por la misma calle por la que años atrás caminaba con el corazón apretado por las deudas. Pero esta vez sus pasos eran firmes y su sombra se proyectaba larga bajo el sol del atardecer. Era un hombre libre en el sentido más profundo de la palabra. La historia de Alejandro nos enseña que el camino hacia la seguridad financiera para un trabajador independiente no está pavimentado con golpes de suerte, sino con decisiones pequeñas y constantes. A menudo pensamos que necesitamos grandes capitales para empezar, pero la realidad es que lo único que necesitamos es la humildad de empezar con poco y la fuerza de voluntad para no detenernos nunca. El dinero es una herramienta poderosa, pero es un maestro terrible si no se le domina con la razón y la paciencia. La verdadera pensión no es un documento firmado por un burócrata. Es la suma de todas las veces que dijiste no a un deseo momentáneo para decir sí a una vida de dignidad. Mirando hacia atrás, Alejandro comprendió que el momento más importante de su vida no fue cuando alcanzó su meta financiera, sino aquel día oscuro en su taller, cuando decidió que no quería seguir siendo una víctima de sus propias circunstancias. Ese momento de honestidad brutal fue la chispa que encendió el motor de su transformación. No hubo magia, solo hubo una cuenta que se alimentaba cada mes, una mente que se educaba cada día y un corazón que aprendió a valorar el mañana tanto como el hoy. La jubilación para el independiente es, en última instancia, el acto supremo de responsabilidad individual. Al final de su camino laboral activo, Alejandro se dio cuenta de que lo que realmente había construido no era solo una cuenta bancaria llena de dólares, sino un carácter inquebrantable. La disciplina de ahorrar le había dado la disciplina para ser un mejor artesano, un mejor amigo y un mejor ser humano. El dinero fue simplemente el subproducto de una vida vivida con orden y propósito. No importaba cuántas crisis económicas pasaran o cómo cambiara el mundo, él se había vuelto antifrágil. Los golpes de la vida ya no lo quebraban, lo hacían más fuerte, tal como la madera más dura es la que mejor resiste el paso de los siglos. La lección que Alejandro deja al mundo es que nunca es demasiado tarde para empezar, pero siempre es demasiado pronto para rendirse. Si eres independiente, si trabajas con tus manos o con tu mente por tu propia cuenta, recuerda que tú eres tu activo más valioso. Cuida de ese activo, invierte en él y asegúrate de que, cuando tus fuerzas disminuyan, tu sabiduría y tus ahorros estén allí para sostenerte. No esperes a que alguien venga a rescatarte, porque el rescate ya está en tus manos, en cada dólar que decides guardar, en cada gasto que decides evitar y en cada paso que decides dar hacia tu propia libertad. La verdadera jubilación es poder mirar al espejo y saber que no le debes nada a nadie, ni siquiera a tus miedos. Es levantarte cada mañana y saber que el día te pertenece por completo, no porque tengas millones en una caja fuerte, sino porque tienes lo suficiente para vivir bajo tus propios términos. Alejandro encontró esa paz y en el proceso descubrió que la vida no se trata de cuánto acumulas, sino de quién te conviertes mientras lo haces. Su taller sigue allí, ahora bajo la guía de Julián, pero el espíritu de Alejandro vive en cada rincón, recordándonos que el futuro se escribe hoy, con la tinta de nuestra disciplina y el papel de nuestra esperanza. La historia de un hombre común que decidió hacer cosas extraordinarias con su rutina diaria
Es el faro que puede guiar a cualquiera que se sienta perdido en la incertidumbre financiera. No busques soluciones mágicas ni atajos que prometen riqueza sin esfuerzo. Busca la verdad en la constancia, el valor en la sobriedad y la libertad en la previsión. Porque al final del día, cuando el sol se pone y el ruido del mundo se apaga, lo único que queda es la tranquilidad de saber que cuidaste de ti mismo y de los tuyos. Esa es la mayor herencia y la jubilación más gloriosa que cualquier ser humano puede alcanzar. La verdadera riqueza no es un destino al que se llega, sino una forma de caminar por la vida. Alejandro aprendió a caminar con la frente en alto, no por lo que tenía en sus bolsillos, sino por la paz que habitaba en su alma. Supo entender que la disciplina no es una cadena que te ata, sino la llave que abre todas las puertas de la libertad. Su legado no son solo sus muebles o su dinero, sino la prueba viviente de que el destino no es algo que nos sucede, sino algo que nosotros mismos fabricamos con cada pequeña elección que tomamos cuando nadie nos está mirando.